Hoy. Y la cosa, espera, voy a silenciar esto. Mis amigos, muy buenas noches, qué gusto poderles saludar. Qué bueno que ya se encuentren conectados con nosotros por acá en esta nueva sesión de su curso de Derecho Administrativo 1. Espero que su semana esté transcurriendo sin novedades, que todos estén bien y que sus familias también estén bien, ¿verdad? Ya las lluvias están ocasionando por ahí algunos estragos, ¿verdad? Pero espero que tanto ustedes como sus familias se encuentren sin ninguna novedad, mis amigos. Pues bien, mis amigos, vamos a seguir platicando respecto a este tema del servicio civil. Son varias cuestiones que tenemos que platicar de este tema del servicio civil. Como les indiqué al inicio de este tema, pues es algo que nos va a llevar varias sesiones. Hoy vamos a seguir platicando, ¿verdad? Hoy vamos a seguir platicando de este tema del servicio civil. Vamos a iniciar a compartir pantalla por acá.
¿Me confirman ustedes si se ve la pantalla, por favor? Sí, Sí, licenciado, licenciado, gracias. licenciado, sí se ve. Perfecto. Muy bien, mis amigos. Continuamos entonces. Vamos a platicar acerca de algunas cuestiones que ya hemos visto, quizás no tan a profundidad en sesiones anteriores. Primero, ¿quiénes se encargan de administrar el servicio civil? Como ya lo vimos anteriormente, tenemos dos autoridades. Una Junta Nacional de Servicio Civil, ¿verdad? Y una Oficina Nacional de Servicio Civil. La Junta Nacional de Servicio Civil, que ya vimos que la designa el presidente de la República, ¿verdad? Las funciones que tienen. Y la oficina, ¿verdad? La Oficina Nacional de Servicio Civil, que es la que se encarga de ejecutar, ¿verdad? De accionar para convertir en una realidad las decisiones que se toman en esta Junta Nacional de Servicio Civil. Esto lo vimos por ahí en una sesión anterior, ¿verdad? Platicamos, ¿verdad? Y vimos de que eso está regulado en el artículo 9 y en el artículo 11 de la Ley de Servicio Civil, ¿verdad? De la Ley de Servicio Civil. Por ahí lo platicamos en una sesión anterior. Pero otro punto que debe quedar bien claro, mis amigos, que debe quedar bien claro, es el punto de los servidores públicos, las clases de servidores públicos. Vimos la definición de un servidor público anteriormente, regulada en el artículo 4, si mal no recuerdo. Pero, ¿verdad? Pero tenemos que ver algunos detalles de los funcionarios públicos y de los empleados públicos, ¿verdad? De los empleados públicos. Lo primero, mis amigos, es la forma en que se designan. Los funcionarios públicos se designan por elección o por nombramiento. Ya lo vimos también en la sesión anterior, ¿verdad? Los sistemas de designación que pueden ser por elección o por nombramiento en el caso de los funcionarios públicos. Ahora bien, en el caso de los empleados públicos, su designación puede ser por nombramiento, ¿verdad? O por contrato. O por contrato. Por cualquiera de estas dos figuras puede ser designado un empleado público. Ahí ya vemos algunas diferencias, ¿verdad? El funcionario puede ser electo o nombrado. El empleado solo puede ser nombrado o por contrato. Estas figuras las encontramos en el artículo 1 del reglamento de la Ley de Servicio Civil. Voy a dejar de compartir pantalla para aclararles un poquito eso. Bueno, nosotros compramos nuestras leyes, así como esta ley de servicio civil. Bueno, este librito que nosotros compramos regularmente está dividido en dos partes, Una primera parte que es la ley y una segunda parte que es el reglamento de la ley. Las leyes administrativas se caracterizan por eso, por traer dentro del mismo librito, digamos, ¿verdad? La ley y su reglamento. Cuando ustedes compren una ley de carácter administrativo, cerciórense de que traiga los dos, para que así no estén gastando de más en conseguir un reglamento aparte, ¿verdad? Tal vez en internet o algo así, pero lo van a tener que imprimir, ¿verdad? Para no gastar de más, cerciórense de que pues los libritos o los textos que les vendan traigan la ley y el reglamento. Esto cuando son leyes de carácter administrativo. Pues bien, aclarando esto, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta entonces que nuestro librito, ¿verdad? Trae la ley y trae su reglamento. Pues ahorita nos vamos a ubicar en el artículo 1 del reglamento de la ley, ¿verdad? El artículo 1 del reglamento de la ley. En el artículo 1 del reglamento de la ley nos hace una referencia a los servidores públicos y nos establece que para los efectos de la Ley de Servicio Civil y el presente reglamento se consideran como servidores públicos o trabajadores del Estado los siguientes. Inciso A, el funcionario público e inciso B, el empleado público. Pero aquí mismo en este artículo nos hace una referencia a algunas características de cada uno de ellos. En el caso del funcionario público, nos establece algunas funciones o características especiales. Primero, ¿verdad? Que ejerce mando.
Segundo, que ejerce autoridad. Tercero, que tiene competencia legal. Y cuarto, que ejerce representación de la institución en la cual se designa. Esas son características del funcionario público. Y eso lo encontramos aquí en el artículo 1 del reglamento, en el inciso A. Y establece que funcionario público es la persona individual que ocupa un cargo o puesto en virtud de elección popular o nombramiento. Ahí vemos entonces, ¿verdad? Que puede ser electo o nombrado. Conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente, ¿verdad? Y se remunera con un salario. Importante también eso. Esas son características del funcionario público, que ejerce mando, que tiene autoridad, que ejerce competencia legal y que ejerce representación de la institución en la cual ha sido designado. Ahora bien, los empleados públicos. En el inciso B nos establece empleado público. Bueno, es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley de Servicio Civil en virtud de nombramiento o contrato. Ahí vemos entonces los sistemas de designación de los empleados públicos. Puede ser nombrado o puede ser por contrato. Expedidos de conformidad con las disposiciones legales por el cual queda obligado a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dirección continuada del representante de la dependencia, entidad o institución donde presta sus servicios, y bajo la subordinación inmediata del funcionario o su representante. Acá lo vemos entonces, ¿verdad? Que el empleado está subordinado a un funcionario. Subordinado a un funcionario. Esa es la función prácticamente del empleado público, que está subordinado a un funcionario. Y eso, como les digo, lo encontramos acá en el artículo 1 del reglamento de la Ley de Servicio Civil. No se confundan con las citas legales, ¿verdad? Una cosa es la ley y otra cosa es el reglamento, mis amigos. Pues siempre surge la duda de qué pasa, ¿verdad? De qué pasa con el tema de los famosos 029, ¿verdad? Mis amigos, de los famosos 029, o 189, o 188, o 186, hay otras figuras también atendiendo a su régimen presupuestario. Bien, el artículo 1 también del reglamento, en su último párrafo también nos establece algo al respecto de este tema. En el último párrafo del artículo 1 del reglamento de la Ley de Servicio Civil, regula que no se considerarán funcionarios o empleados públicos los que únicamente son retribuidos por el sistema de dietas, pues las mismas no constituyen salarios, ni aquellos que son retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme la Ley de Contrataciones del Estado. Es decir, entonces, que toda contratación que se hace para prestar un servicio a alguna institución del Estado, pero que se realiza bajo el amparo de la Ley de Contrataciones del Estado, automáticamente no se considera una relación funcional, sino que es una relación contractual administrativa. Pero para que se dé esa relación contractual administrativa, si se quiere, civil o mercantil, se deben de cumplir con algunas características. La primera de ellas, mis amigos, es de que no exista un horario. La segunda, que no haya obligatoriedad de llegar a la institución. ¿Por qué no tiene que haber obligación de llegar a la institución? Porque al final de cuentas lo que se está contratando es un servicio y la persona que está ofreciendo el servicio lo está ofreciendo porque tiene los insumos para prestarlo. Porque tiene los insumos para prestarlo. La siguiente característica es que no tiene un jefe inmediato. Si no llega a la institución, no va a tener a alguien a quien rendirle cuentas todos los días. Si no llega a la institución, también no habrá dependencia. Es decir, que la institución no tiene la obligación de brindarle al contratista los insumos necesarios para prestar su servicio.
porque se supone que él está ofreciendo el servicio porque tiene los insumos para prestarlo. ¿Verdad? Tiene su computadora, tiene su escritorio, tiene su silla, tiene su internet, todo, su impresora, etcétera. No hay un salario, no hay un salario porque no hay una relación funcional como tal y por consiguiente no tiene derecho a prestaciones. Con alguna de estas características que no se cumpla, automáticamente se está cometiendo un error en la contratación o en la forma de prestar los servicios y eso puede dar lugar a situaciones de otra índole, las situaciones de otra índole que pueden regularmente afectar los intereses económicos de alguna institución, ¿verdad? De alguna institución. Me preguntan por aquí un ejemplo del 029. Bueno, hay muchos. La verdad que son innominados. Únicamente se conoce como contratos de servicios técnicos o profesionales. Existe una infinidad de este tipo de servicios ya específicamente, ¿verdad? Pueden ser servicios de procuración, pueden ser servicios de asesoría profesional, ¿verdad? Pero hay muchas subclasificaciones. Hay muchas dudas por ahí. Bueno, adelante Francis. Vamos adelante Francis. Licenciado, buenas noches. Al referirse que no tiene ni salario ni derecho a prestaciones, se refiere a que se le contrata, digamos, por un tiempo con un pago fijo, por así decirlo. Es correcto. El contrato tiene un tiempo establecido desde que se firma y derivado de eso, ¿verdad? Derivado de eso es que se establece también dentro del mismo contrato de que no es un salario, sino que son honorarios y algunas, como les digo, estas características que hay que ir cumpliendo para que no se incurra en algún error, para que no se incurra en algún error, ¿verdad? Listo, Adelante, Alan. licenciado. Gracias. Adelante, Alan. Buenas noches, licenciado. En este caso, por ejemplo, usted menciona que no tienen un horario, no pueden llegar a la institución, o sea, que no sea una obligatoriedad. Por ejemplo, he visto algunas instituciones del Estado que los renglones que están contratados bajo 029 y 189 los obligan a marcar o tener un horario. Entonces, ahí no se está violando o se está rompiendo, pues, el contrato, se podría decir, porque al final, pues, nos están imponiendo algo. Sí, por supuesto, ahí se están violando las contrataciones bajo el cual fue contratada la persona. Y es lo que platicábamos. Cuando ya alguna de estas características no se cumple, prácticamente se está convirtiendo esa relación de carácter contractual, administrativo, civil o mercantil en una relación funcional. Y como les digo, ese es el mayor de los errores de las instituciones públicas, de la administración pública. Tratar de obligar a alguien que no está contratado bajo las circunstancias de una relación funcional, ¿verdad? Pero se le otorga un contrato de servicios técnicos o profesionales. Y eso da lugar, como les digo, después a demandas, etcétera, a grandes pérdidas para el Estado. El Estado pierde muchísima plata en este tipo de demandas. Muchas veces, lamentablemente, muchas veces es por capricho de los jefes o los mandos intermedios. Y los superiores no se dan cuenta a veces de eso. Y ni modo, ¿verdad? También las personas, los contratistas les conviene porque ya saben el truco, ¿verdad? Ya saben de que después demandan y van a tener con lugar, pues, sus demandas. Pero ustedes, Dios primero, como futuros profesionales y como futuros asesores de alguna institución, traten de orientar, mis amigos, a sus asesorados en que las contrataciones que se hacen bajo el amparo de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿verdad? En el caso de servicios técnicos o profesionales, cumplan con estas características. Cumplan con estas características. Y las unidades de auditoría interna tienen mucha responsabilidad también en este punto, porque ellos deberían ser también garantes de que los servicios se presten de una manera adecuada conforme a lo que ha sido contratado. Pero como les digo, son errores que se cometen dentro de la administración pública. Adelante, ahora vamos a ver, creo que vamos con, no sé si con Alejandro, con Alan, ya perdí por ahí que son varios. Muy buenas noches, licenciado. Soy yo, Alejandro.
Con una consultita, Lick, en este caso, quisiera pues que usted me diera luz en el sentido de que hay un compañero que anda alardeando por ahí en el trabajo de que su familiar ganó una alcaldía y en este caso este compañero pues le van a dar le van a dar la secretaría. En este caso, ¿él entraría como servidor público o entraría en este rublo? Porque Él él entraría, menciona que él solo le van a dar dietas. O sea, de eso le van a pagar, pero no va a tener algo como fijo. Entonces, ahorita que usted tocó el tema, me da la duda de que si entraría en este tema, ¿verdad, licenciado? correcto. Fíjese que en este caso particular sí se puede considerar un servidor público. No le aplica la ley de servicio civil, pero sí la ley de servicio municipal. Así la ley de servicio municipal, porque las municipalidades son instituciones de carácter autónomo, como lo hemos platicado anteriormente, y es un régimen especial, ¿verdad? Su servicio civil no se llama servicio civil, sino que se llama servicio municipal. Y como los secretarios todos los secretarios tienen una fe pública administrativa, registral, etcétera, por consiguiente sí se les puede considerar como funcionarios, ¿verdad? Como funcionarios públicos, como les digo, bajo un régimen especial que es el régimen de servicio municipal, ¿verdad? Un régimen de servicio municipal. Aunque él perciba dietas y no perciba un salario como tal, ¿verdad? Que en algunas municipalidades, en la mayoría de municipalidades, los secretarios sí tienen un salario, porque sí lo pueden tener. Sí lo pueden tener. De hecho, como les digo, el régimen municipal sí les otorga esa prebenda, digamos, o ese derecho, aparte de las dietas, ¿verdad? Aparte de las dietas. Entonces sí sería servidor público en conclusión, ¿verdad, licenciado? Correcto, correcto. Muy bien. Gracias. Bien, mis amigos, continuamos entonces platicando acerca de este tema del servicio civil. Bueno, como ya vimos, ¿qué es un servidor público? Que se clasifican en funcionarios y en empleados y vimos características de ellos. Vimos la diferencia entre un servidor público y alguien contratado bajo el amparo de la Ley de Contrataciones del Estado. Vamos a platicar ahora de qué es la carrera administrativa. La carrera administrativa, mis amigos, es el derecho que tiene un servidor público, de pasar a ocupar un puesto de clase o grado superior, es decir, de ascender de puesto, ¿verdad? Alguien que ingresa al servicio civil tiene el derecho a ascender de puesto, pero para ascender de puesto, ¿verdad? Tiene que demostrar su capacidad, su honradez e idoneidad, ¿verdad? Aprobando los exámenes que le sean requeridos. Es decir, que para ascender dentro del servicio civil hay que hacer también exámenes, y si esos exámenes son favorables o positivos, tendrá el servidor público el derecho a optar a un puesto superior, a ascender, ¿verdad? Eso se le llama carrera administrativa. Y no es lo mismo que relación funcional, ¿verdad? Que ya vimos que es relación funcional. Esto es carrera administrativa. A subir, ¿verdad? A ascender. Eso es carrera administrativa. Pues bien, continuando entonces, mis amigos, con este tema del servicio civil, vamos a platicar acerca del procedimiento por oposición. Es decir, los pasos que debe de cumplirse para que alguien ingrese al servicio civil y que sea considerado un servidor público. Anteriormente platicamos generalidades de este procedimiento por oposición. Ahorita sí vamos a ver paso por paso, ¿verdad? Este procedimiento para que a alguien ya se le pueda considerar un servidor público como tal. Bueno, el primer paso, mis amigos, es la convocatoria. La convocatoria, es decir, una publicación que debe realizarse por escrito, en el cual se establece pues el lugar y fecha de la misma, ¿verdad? A quienes se convoca, ¿verdad? Los requisitos que deben de cumplir los interesados, y aparte de ello, fijar día, hora y lugar para realizar los exámenes.
Este primer paso lo encontramos regulado en el artículo 45 de la Ley de Servicio Civil, en el 45 de la ley. Vámonos entonces al artículo 45 de la ley. Y ahí nos establece solicitud de admisión y convocatoria. La admisión o exámenes es libre para todas las personas que llenen los requisitos exigidos para el puesto de que se trate. En el tercer párrafo de este artículo nos establece que la convocatoria debe ser hecha con 15 días de anticipación, ¿verdad? Por lo menos a la fecha señalada por la oficina para el examen, es decir, que se publica la convocatoria y como mínimo 15 días después deben realizarse los exámenes. Deben mediar 15 días entre la convocatoria y los exámenes. Y en el siguiente artículo nos establece que en todo caso el aviso o la convocatoria se debe publicar en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación en el país. Entonces, mis amigos, la convocatoria se debe publicar, ¿verdad?, en un medio escrito y aparte en el diario oficial. Como les digo, la convocatoria pues es ese anuncio que se hace de que se saca a oposición algún puesto o algunos puestos, ¿verdad?, que pueden ser varios. Bien, como ya tenemos establecida la convocatoria, ¿verdad?, ya sabemos qué puesto es el que está vacante, cuál es el perfil o los requisitos que debe de cumplir la persona que está interesada en ocupar esa vacante, pues hay que realizar los exámenes. Eso lo encontramos regulado en el artículo 42 y 43, es decir, que el paso número 2 de este procedimiento de oposición lo encontramos regulado ahí, artículo 42 y 43. ¿Qué tipo de pruebas se pueden realizar? Se pueden realizar pruebas orales, escritas, mixtas, técnicas, psicológicas, pruebas médicas. Son varias pruebas, varios tipos de pruebas que se pueden realizar. ¿Y qué es lo que se pretende demostrar con este tipo de pruebas? Se pretende demostrar la capacidad, la honradez, la idoneidad y la experiencia de una persona para poder optar al puesto que se está sacando a oposición. En el artículo 42, específicamente, en el numeral tercero encontramos, ¿verdad?, demostrar idoneidad sometiéndose a las pruebas, exámenes o concursos que establezca esta ley y sus reglamentos, ¿verdad? Y en el artículo 43 encontramos, ¿verdad?, en el último párrafo, las pruebas deben ser de libre oposición y tienen por objeto determinar la capacidad, la aptitud y la habilidad de los candidatos para el desempeño de los deberes del puesto de que se trata. Claro, ¿verdad, mis amigos? Está claro ahí en la ley, ¿verdad, mis amigos? Está claro ahí en la ley. Acá nos pregunta Alejandro si también se aplica cuando hay convocatorias internas. Cuando hay convocatorias internas, dependiendo del tipo de institución, ¿verdad? Dependiendo del tipo de institución, a veces es necesario esto y a veces no, porque va a depender de si hay pactos colectivos, de si hay reglamentos internos que ya establezcan algún procedimiento específico, ¿verdad? También me preguntan por acá si también podría ser la de confiabilidad. No sé si con esto de confiabilidad se refieren al tema del famoso polígrafo. Me imagino que sí. Me imagino que sí. También se puede considerar esa, aunque, como les digo, aunque el polígrafo no es obligatorio, ¿verdad? El polígrafo no es obligatorio, excepto en algunas instituciones en las cuales sus reglamentos internos, por la naturaleza de los servicios, sí requieren este tipo de prueba. Bien, continuando entonces, mis amigos, con este procedimiento de oposición, vámonos al siguiente paso. El paso número 3, que es la declaración de candidatos elegibles. La declaración de candidatos elegibles. Bueno, ya tuvimos nuestras pruebas, ¿verdad? Derivado de esas pruebas, obtuvimos un resultado, ¿verdad?
Este paso, el número 3, está regulado en el artículo 46 de la ley. Nos vamos entonces al artículo 46 de la ley, que establece candidatos elegibles. Bueno, para ser declarado elegible, el candidato debe obtener una calificación mínima de 75 puntos en la escala de 1 a 100, es decir, que se obtiene de 75 a 100 puntos, va a ser considerado como elegible, ¿verdad? Si usted obtiene menos de los 75 puntos, no va a ser incluido dentro de ese listado de candidatos elegibles. Así lo establece acá la misma ley, ¿verdad? Una calificación mínima de 75 puntos en la escala de 1 a 100 como promedio en las distintas pruebas a que se haya sometido. En las distintas pruebas de que se haya sometido. Bien, como ya tenemos entonces nuestros resultados, ya tenemos, ¿verdad? Ya tenemos, pues, un promedio de las notas. Hay que notificar esos resultados. Si no, ¿cómo se van a enterar los interesados en optar al puesto de que no obtuvieron? Eso lo encontramos regulado en el artículo 47 de la ley. En el siguiente artículo. Notificación de resultados de los exámenes. La calificación de los exámenes y el restablecimiento de los registros respectivos se harán dentro del término máximo de 60 días siguientes, ¿verdad? A su finalización. Cada uno de los candidatos examinados será notificado. Cada uno de los candidatos examinados será notificado de la calificación obtenida por él y en su caso del lugar que le corresponda en el registro respectivo. Es decir, que a la persona que se sometió a los exámenes le van a notificar su nota, por ejemplo, que haya sido 99 puntos, y le van a indicar si está en primer, segundo, tercero, cuarto lugar en ese listado de candidatos elegibles, ¿verdad? De candidatos elegibles. Adelante, Francis. Licenciado, perdone, me perdí un poquito. ¿Esto sería como para qué puestos? Fíjese que eso no hay una determinación específica de para qué tipo de puestos, ¿verdad? ¿Verdad? Pero Para digamos, qué tipo de sería puestos. para empleado público, funcionario público, para ambos. Para ambos, Para puede ser ambos, para ok. funcionario o para empleado público. Puede ser para Pero no en funcionario o para todos los empleado público. casos, recuerdo que vimos que no en todos los casos es necesario Correcto. esto, ¿verdad? Ok. Exactamente, por eso es que estamos viendo acá que este es específicamente el procedimiento por oposición, ¿verdad? Ya, ¿qué puesto es por oposición y cuál no? Sí, ya depende de la normativa interna de cada institución. Sí, depende de la normativa interna de cada institución. Pero en aquellos puestos en los cuales está regulado o establecido que debe ser por oposición, hay que cumplir con cada uno de estos pasos. Pues hay que cumplir con cada uno de estos pasos. Y por eso es que yo les digo y les insisto, para saber, ¿verdad?, qué es lo que hay que hacer en cada situación, hay que conocer la institución en la cual uno está parado. ¿Verdad? Como les digo, ustedes como futuros asesores, si les toca en un ministerio, si les toca en una dirección, etcétera, hay que saber en dónde está parado. ¿Verdad? Empaparse de la normativa que afecta al lugar en el cual ustedes van a estar, pues Dios primero, asesorando, ¿verdad? Bien, entonces la notificación, como les digo, se hace a todos los que se examinaron. Se les informa de su calificación y del lugar que ocupan, ¿verdad? Del lugar que ocupan en el registro respectivo. Adelante, Pamela. Buenas noches, licenciado. Con una pregunta. Póngase, yo salí elegible en el organismo judicial, pero así como yo salí elegible, o sea, hubieron muchos más. ¿Qué pasa en ese lapso de espera? Que póngase, habemos muchas personas que somos elegibles para ciertos puestos que aplicamos. Pero ¿qué sucede con esa elegibilidad o por cuánto tiempo es válida, Sky? Bien, en el caso del organismo judicial,
que yo recuerde, no hay un plazo máximo para que esa condición de elegibilidad esté vigente. Quizás haya que renovarla, pero no realizar todo el procedimiento como tal. En el caso del servicio civil, porque recordemos que el organismo judicial es una institución autónoma que tiene sus propias normativas, que está sujeta a una ley del organismo judicial, ¿verdad? Que está sujeta a un régimen especial de servicio civil, ¿verdad? Que no le aplica lo que estamos platicando ahorita, pero sí algunos aspectos, ¿verdad? Pero como digo, ahí sí, por eso es que les reitero que depende de lo interno de cada institución, de lo interno de cada institución. Hay que ver pactos colectivos, hay que ver reglamentos para ascensos, ¿verdad? También. Pero acá en el caso del servicio civil es precisamente el siguiente punto que vamos a hablar, que es el establecimiento de los registros. El paso número 5, que está regulado en el artículo 48. Los registros de evaluaciones e ingresos y ascensos estarán vigentes por un periodo no menor de 6 meses ni mayor de 2 años, ¿verdad? Ni mayor de 2 años. Esto, como les digo, es para el caso del servicio civil. Como les indiqué, esto es para el caso de las instituciones centralizadas, ¿verdad? Para el caso de las instituciones centralizadas. Las que son autónomas o descentralizadas no necesariamente se van a regir por lo que estamos platicando en este momento. Y hay que ir entonces, ¿verdad? Hay que ir entonces a normativas internas, a pactos, a reglamentos, etc. Pactos, Perdone reglamentos, la etc. interrupción, licenciado. Adelante, Dijo adelante, que, Francis. gracias, licenciado. Me decía usted que esta es para las instituciones descentralizadas, ¿verdad? Centralizadas, Ah, centralizadas. Todo lo centralizadas, que ok. depende de Presidencia de la República. Bien, continuando entonces, mis amigos, el siguiente paso, ¿verdad? El siguiente paso, bueno, ya nos evaluamos, ya tenemos nuestros resultados, ya nos notificaron los resultados, ya se establecieron los registros, es decir, ya se estableció esos candidatos elegibles. Lo que queda ahora entonces es nombrar a una de las personas que quedaron en ese listado de candidatos elegibles, ¿verdad? El paso número 6, es decir, el nombramiento. Eso está regulado en los artículos 49 y 50 de la Ley de Servicio Civil, de la ley. Bueno, en el artículo 49 nos establece vacantes y certificación de elegibles. Para llenar cualquier vacante que se produzca en el servicio por oposición, la autoridad nominadora debe requerir a la Oficina Nacional de Servicio Civil una nómina de todos los candidatos elegibles. Bueno, ya tenemos nuestra nómina, ¿verdad? Y en el artículo 50, selección de candidatos. La autoridad nominadora debe escoger al nuevo servidor entre la nómina de candidatos elegibles que le presente el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Bueno, en dos tandas, ¿verdad? En dos pasos. Ya tenemos nuestra nómina, se la tenemos que pedir a la oficina para que ésta nos notifique, y de esa notificación de las personas que se encuentran en el listado, en esa notificación se va a seleccionar a el nuevo servidor público, al nuevo servidor público. Aquí hay un par de situaciones que es necesario que hagamos hincapié en ellas. Bueno, primero, se debe informar al seleccionado. Hay que informarle a la persona que ha sido seleccionada para ocupar el puesto dentro del servicio civil. Y otro aspecto importante, con el nombramiento no inicia la relación funcional. Eso lo habíamos platicado, lo habíamos comentado en una sesión anterior. Con el nombramiento no inicia la relación funcional. Aún no, ¿verdad? Aún no. Aún no, ¿verdad? Acá me indican, los eligen por el puesto en el que quedaron o eligen a cualquiera. ¿Se recuerdan ustedes que platicamos en la sesión anterior que en nuestro país se aplica un sistema mixto, es decir, una mezcla entre el sistema libre y el sistema por oposición? Entonces no se elige al más alto, sino que se elige a uno dentro de ese listado de elegibles, es decir, dentro de las personas que obtuvieron entre 75 y 100 puntos. A cualquiera de ellos se puede elegir. A cualquiera de ellos se puede elegir. Bueno,
Como ya lo nombramos, es decir, la institución ya emitió un acuerdo de nombramiento, ¿verdad? Y ya se le informó al beneficiado, ¿verdad? O al seleccionado. Hay un paso que hay que cumplir, ¿verdad? Previo a que tome posesión. Y es la juramentación. Paso número 7, la juramentación. Este paso número 7 se encuentra regulado en 2 citas legales diferentes. En el artículo 154 de la Constitución y en el artículo 34 del reglamento de la Ley de Servicio Civil. Repito, 154 de la Constitución y 34 del reglamento de la Ley de Servicio Civil. En el artículo 154 de la Constitución, en el último párrafo, nos tenemos que ir al último párrafo, nos establece que la función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley. Pues, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. Ahí encontramos entonces esa obligatoriedad de prestar juramento a la Constitución. De prestar juramento a la Constitución. Y aparte, pues, en el 34 del reglamento de la Ley de Servicio Civil. En el 34 del reglamento de la Ley de Servicio Civil, que establece juramento en la toma de posesión, ¿verdad? Es simplemente lo mismo que establece el artículo 154 de la Constitución. Bueno, entonces, ya seleccionamos al nuevo servidor, ¿verdad? Ya lo juramentamos. Adelante, Marc. Buenas noches, licenciado. En la actualidad, cuando estuvo el proceso electoral, se dio el caso con un juez que no había tomado juramento. Entonces, ¿las decisiones que él llega a tomar son relevantes o tiene alguna, o realmente el cargo en este caso sería ilegal o no debería ser tomado en cuenta? Miren, y lo que sucede ahí es de que, bueno, volvemos a caer en el punto que hemos hablado anteriormente. Organismo judicial es una institución autónoma que tiene, ¿verdad? Que tiene sus propios principios, sus propias normativas. Lógicamente, dentro de esas normativas, ¿verdad? Dentro de esas normativas establecerán, ¿verdad? Establecerán el tema del juramento o no a la Constitución, ¿verdad? Si es obligatorio prestar juramento, por supuesto que ha de serlo así. Si alguien no prestó el juramento respectivo, que es algo muy difícil que se dé, que alguien no preste el juramento, y ahorita vamos a platicar de eso y vamos a platicar el por qué. Si no prestó el juramento, se puede impugnar su nombramiento, se puede impugnar su toma de posesión, que es un acto administrativo que es impugnable. Se puede impugnar. ¿Qué hizo esa persona después? También se podrá impugnar. También se podrá impugnar y será discutible en algún órgano jurisdiccional respectivo, ¿verdad? En algún órgano jurisdiccional respectivo. Ahora, ¿por qué es difícil que alguien ya sea considerado servidor público sin, ¿verdad? Sin haber prestado juramento a la Constitución? Ahorita lo vamos a platicar. En el siguiente paso, que es el número 8, que es la toma de posesión, lo que se realiza ahí es un acta de toma de posesión. En esa misma acta de toma de posesión se da la juramentación de fidelidad a la Constitución. En esa misma acta, el nuevo servidor, ¿verdad? Jura ser fiel y leal a la Constitución, ¿verdad? Por consiguiente es que yo les digo que es difícil que un servidor público no haya prestado el juramento a la Constitución, porque regularmente se hace en ese mismo momento de toma de posesión, en esa misma acta, para no hacerlo en actos distintos o en actos separados, ¿verdad? Regularmente se hace de esa manera, por cuestiones de economía administrativa quizás, ¿verdad? Por eso digo que a veces es difícil que no se haya dado el juramento a la Constitución, ¿verdad? Antes de tomar posesión. Y bueno, entonces platiquemos de este tema de toma de posesión, que es el paso número 8 en este procedimiento de oposición, que está regulado
en el artículo 34 y 35 del reglamento de la Ley de Servicio Civil. Bueno, en el 34, como les digo, está el juramento en la toma de posesión, ¿verdad? En el 35 nos establece las fechas de toma de posesión del puesto. Importante, mis amigos, importante que le pongamos atención a esto. Bueno, el artículo 35 del reglamento nos establece: la toma de posesión del puesto deberá efectuarse los días 1 o 16 de cada mes. En caso de que las fechas citadas sean días inhábiles, se procederá de la manera siguiente. Bueno, cuando se trate de ascensos, traslados o permutas, el día hábil anterior a las fechas indicadas. Y cuando se trate de nuevos ingresos, ¿verdad? O reingresos, deberá tomar posesión el día hábil posterior a las fechas indicadas. Dos momentos diferentes, dos circunstancias diferentes, ¿verdad? Para poder tomar posesión del cargo. En ese momento, mis amigos, en ese momento en el cual se toma posesión del cargo, es decir, en ese momento en el que se suscribe el acta, en ese momento en el que el nuevo servidor ya se presentó a la institución y está en el que va a ser su lugar de trabajo, en ese momento inicia la relación funcional. En ese momento inicia la relación funcional. ¿Se dan cuenta, mis amigos? Todo lo que ha transcurrido antes de que inicie la relación funcional. Hubo una convocatoria, hubo exámenes, hubo notas de esos exámenes, hubo establecimiento de registros, hubo nombramientos, hubo juramentación, y hasta ese momento es que se inicia con la relación funcional. Hasta el momento en el cual se toma posesión del cargo. Y por último, en este procedimiento de oposición, está el tema del periodo de prueba, que está regulado en el artículo 54, que para el caso de primer ingreso son 6 meses, y para el caso de ascenso, traslados, etcétera, es un periodo de 3 meses. Luego de ese tiempo, ¿verdad? El servidor público puede ser removido o puede ser confirmado en el cargo. Puede ser removido o puede ser confirmado en el cargo. Regularmente son confirmados, ¿verdad? No he escuchado de alguien que no haya sido confirmado, ¿verdad? O que regularmente cumplen, y regularmente las personas se portan muy bien durante ese periodo de tiempo, ¿verdad? Bien, mis amigos. Licenciado, buenas tardes. ¿Dudas, mis amigos, o preguntas? Licenciado, buenas ¿Dudas o tardes. preguntas, mis amigos? Adelante, Daniel. Sí, por lo menos ahí me quedé un poco de duda, donde supuestamente los 6 meses de prueba después de haber tomado el cargo del nuevo elemento, por lo menos usted mencionó de 3 meses para el ascenso. ¿Por qué es al revés? ¿Por qué es menor el ascenso al primer ingreso? Bueno, porque el primer ingreso se va a calificar de mejor manera o con más tiempo, ¿verdad? Las aptitudes del nuevo servidor público. En cambio, para el caso del ascenso, como ya está dentro del servicio civil, ya está dentro de esa carrera administrativa, ya se comprobaron algunas actitudes en el puesto que tiene inicialmente, ¿verdad? Por eso es de que el periodo de tiempo es menor. El tiempo es menor para el caso de ascensos, traslados o permutas, ¿verdad? Por eso. Gracias, Alicia. Licenciado, buenas noches. Tengo una duda. Licenciado. Adelante, Yasmin. Gracias. Estos ascensos son para los 011 y 021, tengo entendido, porque los 029, pues solo firman contrato y empiezan a elaborar así sin un nombramiento. ¿O estoy mal? Cuando hablamos de ascensos, hablamos de alguien que ya está dentro del servicio civil, de alguien que ya tiene carrera administrativa. Por lo tanto, sí se trata de alguien que se encuentra dentro, presupuestariamente hablando, contratado 011. 011, ¿verdad? El 021 no, porque 021 es solo para un periodo específico, ¿verdad? Regularmente para cubrir vacaciones, etcétera, ¿verdad? Aquí hablamos 011. Aquí hablamos 011. Ok. Gracias, Lick. Bien, mis amigos.
Ay, perdone que lo interrumpa, solo con una consulta. Adelante, Pamela. ¿Va a haber asistencia hoy? Sí, por ahí creo que está conectada. Noten, si no ha trasladado aquí en el chat de la sesión, en el WhatsApp pueden verificar si de repente ya trasladaron ahí el Zoom, No, perdón, el link de licenciado, asistencia. en ninguno de los dos Bueno, medios. Ahorita lo vamos a trasladar. Ahorita lo Gracias. vamos a Buenas trasladar. noches. Bien. Hablando del tema de la Adelante, por ahí. hablando del tema de la asistencia, sinceramente, yo sí ingreso a la mayoría de clases, pero muchas veces se me ha pasado llenar la asistencia, licenciado. ¿Habrá algún problema ahí? Yo les platiqué del tema de la asistencia al inicio del curso. En las primeras 2 sesiones les platiqué cómo iba a ser el tema de la asistencia. Si ustedes no tuvieron la oportunidad de marcar en alguna sesión anterior, ya recordarán ustedes de que el tema de la asistencia es para cuestiones meramente emergencias que ustedes necesiten por ahí, pues alguna ayudita extra, ¿verdad? Para que ustedes necesiten por ahí alguna ayuda extra, ¿verdad? Bien, Buenas noches. continuemos. Adelante, Flor. Buenas noches, licenciado. Disculpe. Y si la persona es es por contrato y va a optar por una plaza fija, digamos, ya presupuestada, ¿cuánto tiempo tiene para periodo de prueba? Ahí sería el periodo de 6 meses, porque estaría como nuevo ingreso al servicio civil. Cuando está 022, por eso les digo, cuando es 022 o 021, ¿verdad? Cuando es 022, 021, hablamos de servicios que son temporales. Si por coincidencia del destino tienen la opción de participar en un concurso de oposición, va a entrar como nuevo, porque como 022 no está dentro del servicio civil. O sea, como 022 no está dentro del servicio civil. Por lo tanto, tiene que cumplir con todos los pasos para alguien que está ingresando como nuevo al servicio civil. Acá me preguntan, bueno, ¿a Gracias, qué se debe que a licenciado. algunos les sale trabajo con 011 y otros con 029? Eso dependerá de la necesidad de la institución y de la necesidad del servicio que tenga la institución. De eso depende realmente. Por excelencia los 029 son para cuestiones muy específicas, muy particulares, ¿verdad? Que no van a ser de carácter permanente, ¿verdad? Que no van a ser a perpetuidad y que lo que se pretende es un producto más concreto del contratista, Mientras que 011, ¿verdad? Mientras que 011, pues como les digo, ya es alguien que ha cumplido con un procedimiento derivado de que existe una vacante dentro del servicio. Una vacante dentro del servicio, ¿verdad? Acá me preguntan, bueno, es que a mí me salió 011 y a otro no. Bueno, lo que pasa es que ahí, como les digo, sí ya depende del puesto al que usted, al puesto al que esté optando usted. La clasificación que tenga el puesto que esté optando usted. Me preguntan si durante el periodo de prueba no puede ser removido el cargo. Sí puede ser removido el cargo durante el periodo de prueba. Ahorita vamos a platicar ahí un poquito del tema ese del régimen disciplinario. Ahorita vamos a arrancar con eso para que ya tengamos estos aspectos más claros. Bien, mis amigos, entonces hoy vamos a agarrar unos 10 minutos más todavía para dejar claro este tema del servicio civil. Bueno, como ya ingresamos al servicio civil, ¿verdad? El hecho que hayamos ingresado al servicio civil no quiere decirte que vayamos a cometer algún error, alguna imprudencia. Somos humanos todos, ¿verdad? Podemos cometerlos. Y que derivado de eso, que derivado de esas acciones, de esos errores, nos puedan sancionar. El régimen de sanciones lo desarrollamos en el material que denominamos número 3. La Ley de Servicio Civil, parte 3. Que por ahí yo les compartí el domingo 2 materiales. Ahorita platicamos de uno, ahorita vamos a platicar del segundo. El régimen disciplinario del servicio civil se desarrolla en el artículo 80 del reglamento. ¿Ya? Artículo 80 del reglamento de la Ley de Servicio Civil, del reglamento del servicio civil. El artículo 80 nos establece régimen disciplinario, procedimiento de sanciones y despido.
Para efectos de lo estipulado en la ley, se establece, ¿verdad? Se establece, número 1, la amonestación verbal. Número 2, la amonestación escrita. Número 3, la suspensión del trabajo sin goce de sueldo o salario. Y número 4, el despido. Vamos a platicar un poquito acerca de cada uno de ellos, algunas generalidades. Bueno, la amonestación verbal, que es el primero que nos establece. La amonestación verbal se caracteriza porque no termina la relación funcional. La relación funcional continúa. ¿Quién impone la amonestación verbal? La impone el jefe inmediato del servidor público, su superior, a quien está subordinado. Él la impone. ¿Por qué motivo puede imponer una amonestación verbal? Cuando el servidor ha incurrido en una falta leve de poca trascendencia, algo no tan grave, algo leve, como bien lo establece la misma legislación. ¿Qué puede ser una falta leve? Llegar tarde, por ejemplo. Tomarse más del tiempo establecido para el almuerzo, por ejemplo, también. Situaciones como esas pueden ser consideradas como unas faltas leves y puede hacerse acreedor el servidor público a una amonestación verbal. ¿Cómo se documenta o cómo se realiza esta amonestación verbal? Bueno, el jefe inmediato llama a su oficina al servidor, le hace saber el motivo, ¿verdad? El error en el que está incurriendo y se toma nota, ¿verdad? De esta amonestación. Curioso, ¿verdad? Porque a pesar de que es una amonestación verbal, la ley nos obliga a tomar nota de esa amonestación. Es decir, que se documenta de esa manera, ¿verdad? En privado y por escrito. En privado y por escrito. ¿Qué pasa cuando cometemos algo poco más grave? Bueno, entonces el servidor se hace acreedor a una sanción escrita, a una amonestación escrita. Característica de esta amonestación también, no termina la relación funcional. No termina la relación funcional. ¿Quién impone la amonestación escrita? Nuevamente lo impone el jefe inmediato. ¿Por qué motivo puede imponer una amonestación escrita? ¿Verdad? Por una falta de mediana trascendencia o la acumulación de dos faltas verbales en un mismo mes calendario. En un mismo mes calendario, es decir, una falta un poquito más alta que una falta leve o la acumulación de dos amonestaciones verbales en un mismo mes calendario. ¿Cómo se documenta esta amonestación escrita? De igual manera que la amonestación verbal, en privado y por escrito. Es decir, el jefe inmediato va a llamar al servidor a su oficina, le va a hacer saber el motivo por el cual se está haciendo pues acreedor a una amonestación escrita y se va a suscribir un acta de esa amonestación. Importante, mis amigos, importante este aspecto que tiene que ser en privado. En privado. El jefe no puede llegar en medio de todos a hacerle amonestación a un trabajador. El jefe no puede llegar a gritarle, mucho menos, ¿verdad? Mucho menos gritarle al servidor público. No ese es el procedimiento. No ese es el procedimiento. Bien, ¿qué pasa si cometemos algo un poco más grave que una falta leve o una falta de mediana trascendencia? Nos pueden sancionar suspendiéndonos del trabajo sin goce de salario. Sin goce de salario. Característica de esta sanción también es que no termina la relación funcional. Continúa la relación funcional. ¿Quién impone la amonestación o la sanción, digamos, de suspender a alguien sin goce de salario? Esta sanción ya la impone la máxima autoridad, es decir, el director, el ministro, el jefe, ¿verdad? El gerente, etcétera. La máxima autoridad es la que impone esta sanción. Ya no es el jefe inmediato, ya es alguien superior, ¿verdad? Ya es alguien superior. Y lógico, ¿verdad? Porque ya es una sanción
un poco más fuerte. Es una sanción más fuerte. Prácticamente a una persona le van a decir, miren, usted no se presente a trabajar, pero tampoco le vamos a pagar. O sea, usted está suspendido de su relación. El motivo por el cual se puede imponer esta sanción es porque el servidor público ha cometido una falta de cierta gravedad o de mucha trascendencia. De cierta gravedad o de mucha trascendencia. ¿Cuál puede ser, por ejemplo, una falta de cierta gravedad o mucha trascendencia? Bueno, irse a los golpes con otro trabajador, por ejemplo, puede ser una causal. Llegar con sus tragos al trabajo puede ser también otra causal, ¿verdad? Me preguntan cuánto es el tiempo. No puede ser por más de 30 días. Oigan, no puede ser por más de 30 días la suspensión. No puede ser por más de 30 días la suspensión. Y me preguntan también si estas actas de las sanciones pueden afectar a una persona si busca ascenso. Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Todo esto va a un récord, a un expediente administrativo que tiene cada servidor y todo eso se califica también, ¿verdad? Todo eso se califica. Todo eso se califica, mis amigos. Por ahí, Francis, me parece que tenía dudas. Adelante. Gracias, licenciado. Vamos a ver, acá arriba dice que serían dos meses, no entiendo. Si me falta de mediana ausencia. 2 verbales en un mes Vamos a ver. calendario. En un mes calendario. O sea, tendrían que ser 2 faltas en un mes. Eso es Correcto, lo en que un mes, tengo. del 1 al 30 o 31 del mes. Ok, pero ¿qué Ahí sí nos vamos, sucede? como dicen, al calendario. Ok. Bueno, sí, ya lo entiendo. Gracias, licenciado. Correcto. No, Licenciado. ahí no hablamos de hábiles, sino que hablamos de calendario. Por eso establece y especifica calendario, es decir, del 1 al 30 o 31, dependiendo del mes, ¿verdad? Licenciado, Adelante, una pregunta. Daniel. Mire, por lo menos en el inciso 4 del despido, ¿va? Donde termina la relación laboral, esa sí no importa que ya haya sido amonestado anteriormente por una falta leve o grave, sino que es de una vez directa, por lo menos, así como usted dice, va a ir ebrio al trabajo, presentarse en otras condiciones no adecuadas. Ya es una causa directa. Y ahorita vamos a... Correcto. Sí, lo que sucede es que depende de cómo se vaya a calificar la falta y de las condiciones en las que llega, ¿verdad? Ah, ya, sí, pues. Por eso les digo que si llega con sus traits, es decir, si llega con aliento, con olor, puede que le sancionen, que lo suspendan nada más. Ahora, si sus condiciones ya son muy extremas, pues definitivamente ahí ya se considerarán otro tipo de acciones que ahorita vamos a platicar. La última figura de este sistema de régimen disciplinario es el despido. Es el despido. Solo vamos a ver algunas generalidades ahorita. En la siguiente sesión ya vamos a ver el procedimiento para expulsar a alguien del servicio civil. Es un procedimiento algo especial que lo vamos a ver en la siguiente sesión. Solo vamos a platicar ahorita algunas generalidades. Bueno, el despido sí termina con la relación funcional. A diferencia de las anteriores, de las 3 anteriores, que no. Acá sí se termina la relación funcional, porque se expulsa a la persona del servicio civil. ¿Quién impone esta sanción de despido? La autoridad nominadora, es decir, la misma autoridad que nombró al servidor público al inicio de la relación funcional es la misma que va a ejecutar o que va a imponer esta sanción de despido. El motivo por el cual se puede imponer esta sanción, únicamente aquellos servidores que han incurrido en las causales establecidas en el artículo 76 de la ley. Entonces ahí nos vamos al 76 de la ley, ahí hay varias causales, ¿verdad? Y si algún servidor incurre en alguna de esas causales, puede hacerse, ¿verdad?, merecedor de esta sanción del despido. ¿Cómo se documenta esta sanción del despido? A través de un acta de destitución. Así como se suscribe un acta de toma de posesión, se suscribe un acta de destitución. Estas son generalidades nada más del
despido. Es un procedimiento algo especial que si no se hace de manera correcta, ¿verdad? Si no se hace de manera correcta, se puede impugnar y puede que la persona, a pesar de haber incurrido en alguna causal establecida en el artículo 76, no se pueda expulsar del servicio civil. Bien, mis amigos, lo dejo por acá. Espero que tengan una excelente noche, que sigan teniendo una excelente semana y nos miramos ahí en la próxima sesión. Oye, que los bendiga, mis amigos. Un Gracias, gusto, oye. licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Luis. Feliz noche. Por ahí, Jamie, una última por ahí, Jamie me pregunta la inhabilitación del cargo también. La inhabilitación es algo diferente porque es algo que se deriva de circunstancias penales, no de circunstancias administrativas como lo que estamos platicando en este momento, Jamie, para que lo tenga más claro. La inhabilitación sí ya es algo que se deriva de una circunstancia penal. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches.